Dios bendiga, buenas noches, amados hermanos. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos dan de estar en sus hogares hoy miércoles en nuestra escuela bíblica de adultos, así como cada miércoles a las 8 de la noche. Recién retomamos nuestras clases la semana pasada, ¿verdad? Dando inicio a un nuevo año, donde sabemos que el Señor continuará obrando en favor y misericordia a favor de cada uno de nosotros, de nuestras familiares, en nuestros hogares. Amén. En esta noche tenemos una clase sumamente interesante con un tema muy controversial, pero a la vez muy edificante. Amén. Así que doy paso al maestro Danilo, que nos acompaña también en esta noche, para que salude. Amén. Amén, hermano Danilo. Amén, amén, hermana Keren, así como el equipo que nos asiste en esta noche. Hermanos y amigos, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede a través de nuestro canal oficial de la Iglesia El Camino. Damos gracias porque por Él estamos aquí. Y como bien dijera nuestra hermana Keren, es un tema que vamos a tratar muy trascendental e importante y a la vez controversial. Pero nos asiste el Espíritu Santo en lo que es la exégesis de estos versículos. Así que agradecido estamos del Señor por esta nueva oportunidad que nos da. Y esperamos que su Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros, tanto a ustedes como a nosotros, a entender lo básico y esencial de estos versículos que vamos a tratar. Bendiciones, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias por el hermano Danilo, amén. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta clase de esta noche. Amén, gloria a Jesús. Vamos a estar orando, vamos a presentar esta clase y todo lo que hacemos vamos a ponerlo en manos del Señor. Este es el momento también en el que, por favor, comparta el link, dele me gusta a esta transmisión, así impulsa la relevancia de nuestro canal y comparte este link para bendecir a otros. Amén. Pueden también ir buscando sus Biblias porque vamos a estar compartiendo la porción bíblica en Colosenses 3, versos del 8 al 11. Esa es la porción bíblica que nos ocupa en esta clase de esta noche. Bien, vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre bueno, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, te honramos. Agradecemos el privilegio, Señor, y el honor de estar aquí una vez más, de ser instrumentos, Señor, tuyos para poder llevar una palabra, aleluya, a tu pueblo. Señor, una palabra que confronte, que edifique, y que nos ayude, Señor, a esclarecer nuestro accionar día a día como hijos tuyos. Espíritu Santo de Dios,
sigue manifestándote en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestros corazones para poder alcanzar la estatura de varón perfecto. Señor, bendecimos la vida de cada una de las personas que están viendo esta transmisión en vivo y aquellos que también van a ser edificados en modo diferido. Gracias, Señor, por la oportunidad y glorifícate de manera especial en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar a un momentito de adoración. Recuerde compartir el link y en unos minutos estamos aquí de vuelta con el desarrollo de la clase. Dios bendiga. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza.
Gloria a Dios. Qué hermosa adoración y cuánta realidad, amén, en esa adoración. Señor, tú tienes todo lo que necesito y mucho más. Qué bendición tan grande. Aleluya. Bien, esta noche estaremos tratando el tema en nuestra escuela bíblica, desechando lo que estorba para el crecimiento espiritual. Y estaremos abordando el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículos del 8 al 11. Amén. Es un tema hermoso, como decíamos al inicio, y también muy controversial. Así que con nosotros el maestro Danilo con el desarrollo de la clase. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén, hermana Keren. Agradecido estamos de Dios nueva vez por esta oportunidad. Miren, hermanos, el tema que nos ocupa hoy de Colosenses, versículos 3, 8, 9 y 10, es muy importante y significativo por el hecho de que tiene que ver con la vida de un creyente que está progresando, pero que tiene que deshacerse de malas influencias que pueden afectarla en su vida cristiana. El pecado está al acecho siempre para hacer que aquellos que han nacido de nuevo caigan. Entonces, por eso la advertencia del apóstol Pablo que le hacía a los hermanos de Colosa. Entonces, fíjense, la vida de pecado se manifiesta de diferentes maneras. Y esta manifestación de la vida de pecado tiene que ver con personas que han sido regenerados y están en el camino. Sin embargo, hay una gran lucha, una gran batalla por mantenerse de parte del Señor, mantener la persona pulcra, y de parte de Satanás de desviarlo del camino. En el versículo 5 hablábamos de pecados que afectaban directamente al creyente. Y en ese versículo, porque en el versículo 8 que nos ocupa hoy, vamos a hablar de pecados que afectan directamente a nuestro prójimo, porque en el 5 tratamos de pecados que afectaban directamente al que lo comete. Esto no quiere decir necesariamente que un pecado sea diferente al otro, porque en definitiva son en contra de Dios, tanto lo que son directamente afectan a la persona como al prójimo. En el versículo 5, por ejemplo, hablábamos de estos pecados que directamente afectaban al individuo. Y esto eran, como decía Pablo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que tenían que ver con la relación del individuo per se, y que esto a su vez le afectaba en su relación con Dios. Y podría de una manera indirecta afectar al prójimo de una manera indirecta, pero no directa. Pero el versículo que nos ocupa en el día de hoy es el versículo 8, que dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Entonces, estos pecados afectan directamente a nuestro prójimo. A nosotros nos afectan porque no degradan en nuestra vida espiritual, pero a nuestro prójimo son víctimas de esta manifestación de pecado. Y entonces en el listado
Pablo hace, igual que hizo en el versículo 5, que hizo un listado de aquellos pecados que inciden directamente y se manifiestan en el individuo. Ahora él hace otro tanto y aquí comienza diciendo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. Hay algo interesante, que Pablo está haciendo un llamado para dejar el pecado como práctica que se hacía comúnmente cuando se estaba en el mundo, pero que ya en una novedad de vida, en una vida nueva, no se compadece con el creyente que ha nacido de nuevo. Entonces, por eso le está diciendo, es un llamado a dejar esta práctica. La práctica de dejar, es decir, que no incida, cuando dice dejar, deshacerse, echar fuera, lo que está diciendo es que estas cosas no se manifiesten en tu vida, no incidan ya como antes lo hacían. En la vieja vida, la vida antigua, en la vida sin el Señor, sin regeneración, ocurría constantemente. Pero ahora ellas batallan contra nosotros. Entonces, el hecho de que Pablo esté aconsejando dejar, quiere decir algo, y es que a través del Espíritu Santo Dios nos da la capacidad para nosotros fortalecernos espiritualmente de tal manera que podamos dejar esto. Antes era imposible. Ningún hombre solo, sin ayuda espiritual, puede dejar la influencia del pecado en su vida. Pero ahora, en novedad de vida, ya tenemos el auxilio del Espíritu Santo y podemos afianzarnos en nuestra fortaleza espiritual de tal manera que estas cosas que inciden, esta manifestación de pecado que podrían darse en nosotros, tenemos la capacidad para rechazarla. Y como siempre dice en su predicación nuestro pastor, se puede pecar por accidente, porque un accidente es imprevisto, pero no pecar como un profesante ni como un practicante. Y por eso Pablo está recomendando estas acciones. Miren, hay en la lista que el apóstol está diciendo de manifestaciones de pecado que perjudican al creyente y al prójimo, están algunos que podríamos señalar. Está la ira que es una reacción que comienza con el desagrado generalmente provocado por injuria o restricciones reales o imaginarias que se manifiestan muchas veces con violencia y engendran injusticia. Pablo la juzga incompatible con el amor, según 1 Corintios 13:5. El miércoles pasado hacíamos la diferencia, hacíamos la distinción, hacíamos la diferencia que hay entre la ira de Dios y la ira del hombre. Y decíamos que la ira de Dios proviene de sus emociones, de sus sentimientos, que la ira de Dios proviene de su santidad. Entonces, podríamos decir que la diferencia es que la ira que es de Dios es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Esa es la ira de Dios. La santidad de Dios puesta en acción en contra del pecado. No hay en esta ira no hay motivo de venganza, sino una justificada acción de la santidad de Dios por las transgresiones. Entonces, el hombre si transgrede la ley de Dios, entonces
se hace manifiesta la ira de Dios, pero no como venganza, sino como una acción directa de su santidad que no admite pecado cual que sea y quien lo cometa. Un rey como David no importó, vino y cayó en un error el propio Moisés y tuvo su consecuencia. Entonces, cada uno se hace hacedor de la ira de Dios si transgrede la ley de Dios. Pero esta ira de que habla el apóstol tiene que ver realmente con reacciones pasionales del hombre que tienen directamente incidencia en sus emociones. Y esta ira es sinónimo de furia y tiene que ver con una acción contundente que va contra algo o alguien. Alguien coge una furia contra algo. Hay personas que, y cuando dice algo o alguien, es que la manifestación de esa furia puede darse hasta con un objeto. Usted puede chocar con un objeto en su casa y coger una furia, una ira y estallarla. Entonces, usted se manifiesta esta ira en contra de ese objeto, pero se da con más frecuencia en contra del prójimo. Es un proceso de violencia. La ira es un proceso de violencia contra el prójimo y expresa un sentimiento interno. Entonces, esta ira es atizada, podríamos decir nosotros así, por el mismo infierno. Entonces, esta ira, como dice el libro de Mateo, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Y parecen esta declaración de Mateo, parecen fuertes. Pero es que el que se enoja contra su hermano va creando un sentimiento de venganza que a la postre lo ejecuta. Entonces se convierte en un ejecutor de violencia contra su prójimo. Entonces podríamos seguir hablando de la malicia. ¿Y qué podríamos decir nosotros de la malicia? Perdón, del enojo. Vamos primero con el enojo. Esta palabra denota una acción violenta por parte de aquel que practica el enojo. El enojo es algo natural en nuestro ser. Sin embargo, Pablo dice que podemos enojarnos sin pecar. La palabra enojo denota también furia. Esta palabra implica un descontrol anímico del individuo, de tal manera que puede ejecutar acciones en la cual pueda arrepentirse. Y entonces, cuando el corazón se va llenando de enojo, puede caer en lo que podríamos decir nosotros que es la malicia. Un corazón lleno de enojo es un corazón lleno de resentimiento, y la víctima pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros hijos, pueden ser las personas que trabajen con nosotros, pueden ser nuestros compañeros estudiantes. Entonces, cuando ese enojo rebosa la copa, entonces se cometen acciones que pueden ser muy perjudicial. Hay otro
manifestación de pecado, que es la malicia. El vocablo malicia se emplea para calificar el carácter pecaminoso arraigado por el hombre. Ciertamente una especie de maldad, de engaño, y de hecho la malicia y el engaño son afines. Primera de Pedro 2:1. Denota un deseo enfermo o deseo de querer dañar a alguien. Mire, y pongamos énfasis en esto, un deseo de querer dañar a alguien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de malicia, estamos hablando de una inclinación malvada de la mente que desea y busca el mal para su prójimo. Óigase bien, una inclinación malvada. Y esto de malicia es una condición propia de lo malo. Entonces, si es una condición propia de lo malo, ¿de qué estamos hablando? De que no se está procediendo de acuerdo a Dios. Dios es lo opuesto a lo malo. Y Satanás es el precursor de lo malo. Entonces, el que lo hace, el que anda con malicia, se convierte en un discípulo de Satanás, porque la malicia es una condición propia de lo malo. Entonces, el que está en malicia está siguiendo las ordenanzas que le está dictando Satanás. Y Satanás está incidiendo en mucha gente de tal manera que lo convierte en malicioso. El malicioso no ve nada bueno en su alrededor y busca la manera de manifestar su maldad, porque es una inclinación. Es una inclinación que, si no se combate adecuada y prontamente, se va apoderando del ser. Por eso Pablo dice, desechen, es decir, esta condición de maldad que puede incidir en nosotros, fruto de la misma naturaleza caída que hay en nosotros, y puede propiciarnos a esto. Sin embargo, Pablo está dando este consejo. La próxima manifestación de pecado es la blasfemia. Blasfemia denota el ofender a una persona con palabras y el arruinar la reputación de alguien más. El Antiguo Testamento designa como blasfemia toda expresión o acción injuriosa e irreverente contra Dios o su representante. Tanto se temía incurrir inconsciente en la blasfemia que prohibía el tercer mandamiento en Éxodo 7, que los judíos prefirieron una forma alterada, dejando de pronunciar el nombre de Dios, por lo que hoy se ignora la verdadera pronunciación de Jehová. Miren esto, y yo quisiera quizás aquí hacer un mayor énfasis que en las demás, porque cuando hablamos de blasfemia, pensamos que solamente, porque el término blasfemia, según el vocablo, significa hablar mal de alguien. Cuando alguien habla mal de Dios, blasfema. Cuando alguien habla mal del Espíritu Santo, blasfema. Pero alguien que habla mal de su prójimo también blasfema. Es decir, el término no solamente usado para la relación con Dios, sino con la relación con el prójimo. Blasfemia es hablar mal de alguien, hablar mal del prójimo. Y hay algo que se deriva, hay palabras que se derivan de esta blasfemia, como son la calumnia, como son la difamación, como son el desprestigio, como son la injuria. Estas son palabras
que se derivan, si bien uno puede dar una connotación de sinónima, pero se deriva de la blasfemia. Y hay algo interesante, y es que la persona que calumnia, persona que difama, la persona que desprestigia se convierte en un asesino moral. Hay personas que son víctimas de otro porque se comienza a hablar mal y a hablar mal, y cuando se habla mal de alguien, algo queda, aunque después se quiera resarcir el mal. Hay una ilustración muy buena con relación a esto, y es de alguien que habló mal de otra persona y lo difamó de tal manera que su nombre corrió por la comarca. Luego esa persona le fue y le pidió perdón. Y él le dijo, mira, yo te voy a perdonar con una condición. Coge una funda de almohada de esa de pluma y tírala al aire desde tu ventana del segundo piso. Tírala al aire. Luego baja y recoge todas las plumas. Si tú recoges todas las plumas que tiraste al aire, yo te perdono. Y eso es una aplicación porque se da el hecho de que es imposible que recojan todas las plumas. Asimismo, el que injuria, el que habla mal de eso llega tan lejos que es imposible que aunque la persona se retracte, aunque la persona trate de recoger lo dicho, es imposible. En el libro de Éxodo, como bien se citara en el capítulo 20, 16, parte de los 10 mandamientos, el Señor decía, no hablará contra tu prójimo falso testimonio. El falso testimonio es la calumnia. Un falso testimonio es la difamación y la injuria y el ultraje. Y alguien puede notar algo, que la gente le da categoría a los pecados, y por eso alguien le convierte y dice, yo no he robado, yo no he matado, yo no tengo por qué arrepentirme. Sí, pero ¿cuánta gente tú has calumniado? Pero eso está en otra categoría. Pero en los mandamientos de Dios, todos son iguales. Entonces hay que guardarlo. Miren, esto fue dado por Moisés. Y fue dado por Moisés por una razón, porque mucha gente difamaba. Y antes, cuando calumniaba, eso implicaba vida. Por ejemplo, cuando vemos el caso de Nabot fue víctima de 2 personas que lo calumniaron a instancia de Jezabel, la esposa del rey Acab, y lo asesinaron porque aparecieron 2 calumniadores. Al mismo Jesús buscaron 2 testigos falsos para hablar en contra de él. Y lo mismo pasó con Esteban. Buscaron testigos falsos y eso le costó la vida. Hoy en día ya no se asesina de esta manera, pero la lengua, a través de la injuria, a través de hablar mal, están asesinando a muchas personas. Entonces, esos son pecados que la gente ni los señala. Y por último, tenemos el hablar palabra deshonesta de nuestra boca. Cuando nosotros nos convertimos, teníamos nuestro propio vocabulario. Aquí nos dice, denota toda palabra que sale de nuestra boca y que provee edificación a los que la oyen. Un paralelo a esta frase encontramos en los siguientes pasajes. Efesios
4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Y Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre sazonada sazonada para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren, el hecho de usar palabra deshonesta va corrompiendo nuestra costumbre y incidiendo en la educación de manera general. A veces ustedes oyen unos niños en algunas calles hablando unas palabras tan descompuestas que usted, si tiene lente, hasta se le empañan los lentes. Y a veces hay madres que corrigen a los hijos, no decir mala palabra, pero diciéndola a ella. Entonces, hay todo un modo de vida cuando no se ha recibido al Señor, pero inmediatamente la persona recibe al Señor, todo nuestro ser queda incluido en la regeneración, incluyendo no solamente la lengua, por decirlo así, sino nuestro propio lenguaje. Ya no somos iguales. Entonces, nos distinguimos. Y hay personas que al convertirse cambian radicalmente su lenguaje, pero otro en el proceso es lento, pero necesariamente tiene que haber un cambio de esas palabras deshonestas, de esas conversaciones obscenas, porque por una misma fuente no pueden salir dos aguas. Entonces, por una bendecimos a Dios, por otra maldecimos, por otra usamos nuestros labios para alabar a Dios, por otra para tener conversaciones obscenas o palabras deshonestas. Entonces, todas estas cosas que Pablo está señalando deben incidir en todo el que ha nacido de nuevo. Entonces, todo el que ha nacido de nuevo, entonces, no permite que el imperio del pecado prevalezca en él, porque esto es lo que sucede cuando alguien continúa con todas estas manifestaciones de pecado. Entonces hay algo que no está funcionando bien. Entonces, en nuestro proceso de vida creyente, y como decíamos el miércoles pasado, la vida de santidad es progresiva porque usted se va puliendo. Y esto es lo que está diciendo Pablo, es para ayudarnos a pulirlo, porque no es fácil en un entorno adverso, con una concupiscencia activa o con una naturaleza caída, entonces nosotros cambiar de golpe y porrazo para llegar a la entera santificación, sino que es un proceso paulatino. Pero este proceso de santificación tiene que ser respaldado por nosotros, por nuestra espiritualidad, rechazando todo aquello y reconociendo todo aquello que puede incidir directamente y que nos afecta a nosotros, que nos afecta a nuestro prójimo y que afecta nuestra relación con Dios. Entonces, Pablo lo que está haciendo es esta exhortación, dando esta relación de manifestaciones de pecado que pueden afectar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Dios le bendiga, hermano, y nuestra hermana Keren continúa. Amén, muchas gracias. Gracias al maestro Danilo, amén, por la disertación magistral de este tema. Como decíamos al inicio de la clase, la verdad que es un poquito controversial, pero a la vez edificante, este tema de esta noche. Y es que estamos abordando el tema desechando lo que estorba para el crecimiento espiritual.
Y ya hemos visto Colosenses 3:8 y vamos a estar abordando Colosenses 9 al 10. Aleluya. Y leemos en el nombre de Jesús. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el crecimiento pleno. Y vamos a ir viendo así como cada frase del verso para ir un poquito más en detalle. La frase, no mintáis los unos a los otros, hace un paralelo con la porción bíblica de Efesios 4:25, que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de otros. También es bueno recordar, como dice Proverbios 12:22, que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero el que habla verdad es su contentamiento. Ay, santo. Y aquí es una de las porciones bíblicas, la que vamos a leer a continuación, como esas porciones bíblicas que cuando usted la lee y como que permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida con eso. Como a mí, cuando yo leí esto por primera vez, recuerdo como que la cabeza me voló, porque dice, los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Habla Apocalipsis 21:8. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Y por qué fui leyendo enfáticamente, incluso con las comas? Nosotros tendemos a calificar los pecados. Tendemos incluso a tratar de hacer y poner como énfasis en un pecado u otro, como a minimizarlos, por así decirlo. Cuando yo leí, y recuerdo que lo leí siendo muy jovencita, que los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras estaban separados de coma de lo que era hablar mentira, entendí que los pecados no tienen dimensiones, que el pecado para el Señor es pecado y que hay pecados con consecuencias sociales, ciertamente, porque un homicida recibe una consecuencia social, judicial y por así decirlo. E incluso tal vez también sabemos a lo largo de la historia el pecado de la idolatría, la hechicería, cómo el Señor abomina esos pecados. Sin embargo, también abomina la mentira y también clasifica la mentira dentro de esas acciones separados incluso o comparados con los incrédulos. ¿Quién no alcanzará salvación? Aquel que no crea en Jesús. Ese es el ser humano que no va a alcanzar salvación. Entonces, ese incrédulo también está separado por una coma. Y sabemos que gramaticalmente los elementos que se separan con coma son comunes entre sí. Entonces, realmente los pecados en el Señor no tienen dimensión. El pecado es pecado. Y este pecado, sobre todo la mentira, como decía el hermano Danilo, este listado de situaciones que debemos desechar y despojarnos de ellas, no solo laceran nuestra condición espiritual, sino también que tienen una consecuencia directa para nuestro prójimo. Y esta situación, entonces, también nos coloca en una posición de que la consecuencia será el lago que arde con fuego y azufre. Es la misma consecuencia. Santo es el Señor. También dice el verso 9, y habiéndonos despojado del viejo hombre
con sus hechos. ¿Qué está Pablo recordándole aquí a la iglesia de Colosenses? Pablo les recuerda que ya no viven como antes vivían, haciendo el viejo hombre referencia de la antigua vida de pecado y sus hechos al pecado que se practicaba por ese hombre anterior. Estas son las razones por las cuales no se debe practicar la mentira. Y este versículo, en la lista de los versos 8 y 9, tal vez tratemos de decir, pero son cosas así como naturales, yo me enojo, yo tengo ira, me puede salir mi mentirita. Hay muchos incluso que denominan la ira santa. Ojo con eso, amados hermanos. Ciertamente la palabra dice que manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son. O sea, y cuando nosotros estamos todavía haciendo referencia o viviendo condiciones y situaciones expresadas en nuestro viejo hombre, en nuestra vieja condición de pecado, entonces es una situación de cuidado. Para el Hijo de Dios, el pecado no es un estado permanente. Para el Hijo de Dios, el que aceptó al Señor y lo aceptó como su Salvador y está dispuesto a que Cristo haya nacido en él y a haber muerto con Cristo, el pecado es una condición circunstancial. Pero una vez reconoces el pecado, pides perdón al Señor y aceptas su perdón y decides no volver a caer en esa situación, entonces ya ese pecado no gobierna en ti, no gobierna tu vida. No es una condición permanente en ti. Porque tampoco queremos venir a satanizar a aquellos. Sí, amados hermanos, y lo vamos a ver en el último verso. Es una condición progresiva nuestra. Es una condición progresiva. Pero es como dice Romanos 6:4. ¿Y qué pues diremos? ¿Estaremos nosotros viviendo en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Entonces, esta frase de revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen misma del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta frase hace referencia a la nueva vida que el cristiano recibe cuando llega a estar en Cristo. Esa vida que viene dada incluso por el bautismo, como habla Gálatas 3:27. Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro suficiente Señor y Salvador, hay un antes y un después, hay un desprendimiento de lo que antes fuimos, de todas estas cosas que gobernaban nuestra vida consciente o inconscientemente. Entonces es el momento en el que el Señor dice, esa ya no es tu naturaleza, ya no es lo que te gobierna. Te puedes dar una incomodadita, si es verdad, tú te incomodas, somos humanos, pero no permitas, y el mismo Espíritu Santo es especialista en hacernos entender que nos equivocamos. Y a eso es lo que le llamamos el nos redarguye. Y es como automático. Usted puede decir una palabra incluso descompuesta y el mismo Espíritu Santo te hace decir, wow, lo hice mal. Y tienes hasta que pedir perdón a la persona que ofendiste o el del comentario que hiciste. Muchos dicen, ay, me pasé, perdón. Pero es el Espíritu Santo activo en nosotros y esa nueva condición humana, ese despojarnos del viejo hombre y nosotros poder renacer. Esa es la verdad, es una nueva vida, estamos renaciendo en Cristo, hemos renacido en él. Y lo más lindo de todo esto es que esto no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con la oportunidad que yo le doy al Espíritu Santo y a la obra redentora de Cristo en mi vida, que sea manifiesta. Y eso tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, el tema que está tratando el pastor. La obra del Espíritu, cómo es manifiesta en nuestras vidas. Y no solo tiene que ver con el fuego, ¿cierto?
sino también con esa obra del Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de que despojando del viejo hombre con sus hechos, o sea, todo lo que hice antes de conocerte, Señor, tomo la decisión de no volverlo a hacer. Y de que si en algún momento de mi vida me veo involucrada en una situación pecaminosa que me está impidiendo el crecimiento espiritual, entonces es momento de despojarlo de mí, sea cual sea, se llame como se llame, porque ya vimos que no hay dimensión para el pecado y que el castigo es el mismo. El castigo es el mismo para un homicidio, idólatra, incrédulo que para el mentiroso. Y eso es sumamente delicado. Es sumamente delicado, amén, porque qué hermoso es servir a Cristo. Qué hermoso es poder recibir, amén, las bendiciones que Él tiene de darnos vida plena. Y tal vez por situaciones insignificantes, cosas de nuestra conducta, de nuestro ser, que pudiéramos corregir sin ningún tipo de problema y de situación, nos perdemos de sus más ricas bendiciones. Nosotros al hablar en el verso 10 que dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen misma del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El cristiano se viste de Cristo cuando obedece el evangelio. Y no hay que decir mucho para hablar de evangelio. Tenemos el modelo perfecto que es Cristo Jesús a través de las escrituras. Todo lo que Cristo modela en nuestras vidas está escrito en las escrituras para nosotros. Es ese manual de vida, esa instrucción. Y es nuevo porque es una vida nueva. Es un nuevo nacimiento. Somos niños en el Señor. Somos niños, aleluya. Y la frase se va renovando. Se encuentra en el tiempo presente. No dice y se renovó o se renovará. No. Y se va renovando en tiempo presente, lo cual indica una acción continua. Todavía estamos aprendiendo y no hemos llegado al conocimiento pleno de Cristo. Porque si fuese así, no tuviéramos condición de pecado, no pecáramos. Pero tenemos una realidad latente en nuestras vidas y es que este cuerpo corruptible tiene una concupiscencia activa que nosotros tenemos que estar trabajando día tras día, y eso es lo que nos mantiene buscando el rostro del Señor. El tú reconocer tu pecado, tu debilidad, la situación que ese aguijón, como decía Pablo, es lo que nos acerca al Señor, lo que nos hace ser conscientes de nuestra necesidad de Él. Porque a veces por situaciones que tú mismo dices, pero ¿y cómo fue que yo hice eso? Eso es algo como que se cae de la mata, eso no me cabe en la cabeza, que yo pude haber hecho eso, o haber caído en tal o cual situación de pecado. Pero agradecemos al Señor, no de sus atributos, y es la longanimidad y su paciencia. Y muchos lo tienen por tardanza, como dice la palabra. Sin embargo, esa paciencia del Señor es por amor a nosotros. Por amor a nosotros, para que ese aprendizaje que nos falta, ese poquito que nos falta para nosotros poder alcanzar el pleno conocimiento del Señor, debemos estar seguros, amados hermanos y amigos, que algún día se hará realidad. Algún día en nuestras vidas se hará realidad ese pleno conocimiento. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de las situaciones que nos están alejando del Señor, de esas condiciones que nos estorban a nuestro crecimiento espiritual, ¿qué es lo que la palabra dice? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nosotros no es que vamos a huir de la situación que estemos viviendo. La identifico, la resisto en cuanto a la palabra, a lo que el Señor tiene preparado para mí, a lo que el Señor ha determinado para mí como hijo, como hija de Dios, a los preceptos bíblicos, cristocéntricos y evangélicos. En base a eso, resisto al enemigo y huirá de mí.
huirá de nosotros. Y es una condición real. Es una situación que sé que nos hemos vuelto involucrados, nos hemos visto involucrados en eso. Y hay condiciones de pecado que vivimos en algún momento de nuestras vidas, pero que ya no lo son más. El Señor nos ha entregado la victoria en eso. ¿Por qué? Porque lo reconocemos. No hay peor, no hay pecado. El pecado que no se perdona es el que no se confiesa. Y a veces no lo confesamos porque tal vez no lo reconocemos. Pero inmediatamente nosotros reconocemos que estas situaciones que hemos estado hablando hoy, esta lista tal vez hasta un poquito como, ay, la ira, las palabras deshonestas, la malicia. Es como, ay, eso no es nada, como a veces, y eso es lo que quiero que nos llevemos hoy. No podemos cualquierizar el pecado, no podemos estigmatizar el pecado y decir este es grande, este es pequeño. El pecado es pecado. Y nosotros tenemos que hacernos conscientes de la condición de pecado. Esa condición de pecado que nos aleja del crecimiento espiritual. Y verdad que no es fácil. No es fácil esta condición humana, pecaminosa de por sí, concupiscente, una condición de hombre caído. Es algo con lo que tenemos que luchar día tras día. Pero la palabra dice que el Señor está con nosotros y que debemos confiar porque Él venció el mundo. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amados hermanos. Y nuestra lucha tal vez no, ay, yo no voy a hablar con fulana porque cada vez que hablo con ella o cada vez que hablo con ese hombre cojo como una ira. No, amado hermano, no es con él, no es con ella, no es con el vecino, no es con la vecina. Hay condiciones nuestras que tenemos que trabajar. Y por eso Pablo fue tan enfático y decirle, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo es que van a seguir viviendo en eso si ya se han despojado del viejo hombre con sus hechos? Entonces, esta clase de hoy, la verdad que es una clase controversial, pero a la vez edificante. Y nos llama a hacer un alto, nos llama a nosotros tomar conciencia de que muchas de esas actitudes y acciones a veces las hacemos hasta inconscientemente. Y es momento de nosotros hacer un alto y decir, Señor, esto que estoy sintiendo, esta ira, este pique, esta situación, yo te lo entrego, porque eso no me está ayudando. Una mentirita, ay, los muchachos que no hablen mentira, pero si llaman, dile que yo no estoy. Entonces, como que tenemos que pensar en balanza el no tomar acción, todo lo que nos puede restar y todo lo que nos está restando a nivel espiritual en nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradecemos infinitamente su sintonía en esta noche. Bendecimos la vida, amén, de todos los que están conectados, todos los que han reportado su sintonía en el chat. Edith Paulino, Dios bendiga. Carmen Sánchez, Yajaira Mejía, Sandra Pujols, Petronila Abreu, Marlene Heredia, Carmen Rosa Pineda, Xiomara Ubiera y Juan Bautista. Aleluya. Marilis Guzmán, Arelis Casilla, Alex Jiménez. Dios bendiga. Dios bendiga a todos y cada uno. Gracias, gracias por el privilegio de permitirnos estar en sus hogares. Amén. Quiero pasar con el hermano Danilo para que si tiene alguna acotación final. Yo me despido. Dios bendiga, amados hermanos. La próxima semana, miércoles 8 de la noche, tenemos clase de escuela bíblica de adultos. No se lo pierda, comparte el link. Este es nuestro canal oficial de la Iglesia El Camino. Puede entrar a las programaciones que permanecen grabadas. Dese la oportunidad. Amén. Estamos viviendo la era de lo digital y vamos a darnos la oportunidad. Vamos a darnos la oportunidad de poder ser edificados a través de este canal, de la programación variada que tiene, y bendiga a otros con este canal. Amén. Dele me gusta, suscríbase, active las notificaciones y gloria a Dios por cada uno de ustedes. Yo me despido y con nosotros el hermano Danilo. Dios bendiga. Gracias, gracias hermana Keren.
Hermano, Dios le bendiga grandemente y una última nota, podríamos decir, reflexiva, y es que la palabra de Dios es edificante en nuestras vidas porque nos va redarguyendo de todas aquellas cosas que a veces pudiésemos pasar por alto, pero que están incidiendo de una manera negativa en nuestras vidas. Esta relación de manifestación de pecado que nos da Pablo aquí en el libro de Colosenses, en su capítulo 3, es importante porque como la palabra de Dios es viva, va más allá del tiempo. Y esa carta fue escrita hace 2000 años, sin embargo, nosotros la leemos hoy y es como si Pablo nos lo hubiese escrito ayer, porque tiene incidencia en nuestras vidas, porque esa es la acción vivificante y renovadora de la palabra de Dios. Entonces, como reflexión, podríamos decir que cada uno de estos puntos, que son manifestaciones de pecado que inciden en la persona que ha sido regenerada y pueden incidir. Entonces, Pablo nos las da para que detectemos si hay alguna manifestación de pecado en nuestra vida, poder detectarla y rechazarla. Y como decía nuestra hermana Keren, hay cosas que nosotros podemos ir avanzando progresivamente en rechazando esas incursiones de pecado que pueden entrar en nosotros. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos el próximo miércoles en una nueva entrega de la escuela bíblica, que como decía nuestra hermana Keren, tenemos la ventaja, y esto es fruto de la pandemia, de que ya la tenemos hasta grabada. Usted puede ver el programa de una manera diferida, hasta con una semana, y recalcar en algunos temas que le interese. Así que Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Y como siempre decimos, nos vemos el próximo miércoles. Maranata, que Dios le bendiga. Nosotros escuchando la palabra, hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.